Hola a todos, bienvenidos al podcast Eco Español. El día de hoy les traigo algo diferente. Es una conversación que se tomó a cabo en la Ciudad de México entre una entrevistadora y un dueño de negocio. La encontré en YouTube. Se me hizo muy interesante y útil porque habla de la opinión que tienen en México de los americanos que los visitan por allá. Y útil porque encontré muchas frases comunes que podemos aprender. Lo que voy a hacer primero es poner el video y ustedes lo único que necesitan hacer es escuchar con atención. Después les voy a dar un resumen de lo que trata la conversación con mis propias palabras. ¿Ok? Y al final voy a tomar varias frases importantes y darles ejemplos de cómo usarlas para que ustedes también las usen y se las aprendan. También les aviso de antemano que no voy a decirles todas las frases porque este video saldría demasiado largo, pero sí les voy a dar las más importantes. También este video es principalmente para estudiantes de nivel medio a avanzado. ¿Ok? Bueno, escuchen con atención, aquí está el video. ¿Cómo es su nombre? Miguel Ángel Aguilar Minor. ¿Usted hace cuánto que trabaja aquí en La Merced? Prácticamente aquí en La Merced tenemos laborando ya más de 30 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 46 años. Oh, desde chavito empezó acá. Sí, mis papás trabajaron aquí en La Merced, en lo que les llaman la vieja Merced, la parte de General Anaya. ¿Y esos 30 años ya ha estado vendiendo taquito? Sí, tacos y mis papás vendían guarache. Su local está grande, vemos que tiene mucha gente. Felicidades. Sí, gracias. Sí, es un poco más grande. Ahorita con la pandemia lo tuvimos que reducir porque era un poco más grande. ¿A poco? Sí. Que vemos que muchos tours de extranjeros de pronto vienen aquí a probar tacos. Sí, viene demasiada gente del extranjero, de parte de Estados Unidos, canadienses, coreanos, haitianos, viene mucha gente de todos lados del mundo. Oiga, y esta presencia de extranjeros, como desde cuándo se empezó a hacer más notoria, digamos? Yo creo que esto empezó ahora de que pasó la pandemia, vino mucho extranjero para acá. ¿Como en formato turista o ya le toca que algunos ya sean residentes, digamos, que vengan cotidianamente? No, yo creo que es como formato turista, si se da cuenta, ahorita van pasando algunos, si se dan cuenta van pasando algunos, y ya con lo que es lo del internet y todo eso, como que les ayuda un poco más. Y ya la comida como es tradicional, este día, mira, nosotros tenemos tortilla azul. Es muy llamativo para ellos, ¿verdad? La tortilla Sí, la tortilla de guacamole, que es la especialidad del negocio, el guacamole, les gusta mucho. El nopal, la cebolla es algo tradicional. Algo bien, dice. Sí, Algo bien. es un taco bien hecho y mexicano. Exactamente. Digamos que tradicionalmente, ¿qué es lo que más les gusta a los extranjeros o qué le piden? ¿Tacos de qué? Tacos de longaniza y cecina natural. Oh, claro, la cecina creo que ya no la tiene, no la maneja. No, es longaniza y cecina natural. El bistec casi no, pero es lo que más longaniza. Oiga, ¿y ustedes como locatarios cómo se sienten ahora con la visita de extranjeros? ¿Les gusta? ¿Les disgusta? ¿Lo ven bien? No, sí nos gusta, al contrario, es para que le echemos un poco más de ganas y compitamos con otras empresas de lo que venden de comida. Y no, si tenemos cada quien su sucursal, pero esta es la matriz de todos, aquella sucursal. La mamá gallina. Sí, podría decir que es la mamá de los huevos de oro esa. Sí. Oiga, y por ejemplo de los precios, ¿ustedes conservan los precios normales para todos? Sí, igual, no podemos, por ser extranjero, no, es igual al mexicano y al extranjero es el mismo precio. Díganos cómo encontrar este local. Mira, este es el local, la puerta, esta es la nave mayor de La Merced, es la puerta 16, taquería Los Gordos. Sí, se nota, ¿verdad? Y taquería Los Gordos está en la puerta 16, al costado de la iglesia de La Palma, a un lado de los dulces, del mercado de dulces de la Merced. What's your name?
ahorita vamos con el resumen, pero quiero decirles que en la descripción del video les voy a dejar el link por si ustedes quieren ir a ver todo el video. Está largo, más o menos como 1 hora, ¿ok? Bueno, pero vamos a dar un poquito de resumen de lo que se trató este video. Primeramente, esta chica va a un restaurante en la Merced y pregunta, ¿verdad?, al dueño, primero, pues, cuál es su nombre, cuántos años tiene, cuánto tiempo lleva trabajando ahí. Y pues el señor era el dueño y tiene más de 30 años trabajando ya ahí. También comenta que todo empezó pues con su padre, que su papá primero empezó trabajando y después él le continuó. Dice pues que tiene mucha gente, que ella ve que cada vez hay más extranjeros que visitan ese restaurante. Y él comenta pues que sí, que al extranjero le gusta mucho ir a ese restaurante a comer porque hay mucha comida tradicional, como nopales, guacamole, cebollitas, y pues los tacos son bien ricos, ¿verdad? Deliciosos, que a mí hasta hambre me dio. Pero bueno, también habla de la comida que más los extranjeros piden y dice que piden los tacos de longaniza. Y yo la verdad no los he probado. La siguiente vez que vaya a la Ciudad de México yo los voy a probar porque los tacos de carne están súper deliciosos, pero no sé por qué los extranjeros piden longaniza. Vamos a probarlo. También hablaron de que ese local estaba, bueno, ahorita en ese tiempo ya estaba grande, más amplio, pero cuando estuvo la pandemia, pues el dueño tuvo que reducirlo de tamaño, pero de nuevo ya lo abrieron, porque pues hay muchos clientes, ¿verdad? También habla de que hay lugares, no lugares, que hay personas que visitan ese restaurante de muchas partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Corea, Haití, mucha gente de todas partes del mundo. También habla de que si le molesta o si les gusta o no les gusta que los extranjeros vayan. Y pues obviamente él siendo el dueño le gusta que los extranjeros vayan, porque hasta ellos se esfuerzan más para poder competir con otras empresas que también estén vendiendo comida. Y claro que les gusta, porque pues ahí los extranjeros van y dejan su dinero, ¿verdad? Bueno, también habló y ella pregunta, muy sospechosamente, si se les cobra lo mismo al extranjero que al que vive ahí. Y pues es obvio, ¿verdad? Estaría pésimo si el dueño le cobrara a un extranjero más por el simple hecho de ser extranjero. Y él no, él dice, no, obviamente que se les cobra lo mismo. Y pues esto es básicamente de lo que se trata la historia o la entrevista que esta chica hace, que está muy interesante y se me hace que usa palabras y frases muy comunes que podemos aprender. A ver si después pongo otro de ella misma, porque hace muchas entrevistas. Les voy a dejar ahí en la descripción el link para si ustedes quieren ver otras conversaciones que son muy coloquiales, perfecto para su oído en el español. Voy a pasar la conversación a un documento para que sea más fácil de explicar y ustedes puedan visualizar las palabras. Así como yo necesito ver las cosas más que escucharlas. Pero bueno, vamos al inicio de la conversación. Y dice, ¿cómo es su nombre? Miguel Ángel Aguilar. ¿Usted hace cuánto que trabaja aquí en la Merced? Exactamente, aquí tenemos laborando ya más de 30 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 46 años en lo que se llama la Vieja Merced, la parte de General Anaya, y
¿Esos 30 años ya han estado vendiendo taquito? Sí, tacos y mi papá se vendía guaraches. Bueno, vamos a explicar esto de cómo es su nombre. Lo tengo aquí highlighted, ¿verdad? Subrayado. Otras maneras comunes de preguntar el nombre a una persona, aparte de cómo es su nombre, es cómo se llama y cuál es su nombre. Esas dos son las más comunes. El otro dice, ¿usted hace cuánto que trabaja en la Merced? ¿Usted hace cuánto que trabaja aquí en la Merced? También puedes decirlo un poquito más corto, ¿ok? Y más fácil. ¿Hace cuánto trabaja aquí? Esa pudiera ser otra manera. Y estás preguntando exactamente lo mismo. Y pues aquí pregunta cuánto tiempo lleva trabajando en la Merced. Y dice, exactamente aquí tenemos laborando ya más de 30 años. Esta persona nos está indicando cuántos años tiene trabajando en esa sucursal o domicilio. El decir exactamente aquí habla de ese lugar, de la Merced. También puedes usar la frase exactamente aquí para otras cosas, cambiando el aquí por ahí, al lado, encima y debajo. Por ejemplo, en una tienda de ropa, ¿ok? El cliente dice, ¿dónde puedo encontrar la sección de camisetas? Y el empleado contesta, sí, exactamente ahí, a tu derecha, en la segunda fila. ¿Sí? ¿Se fijan? Exactamente ahí. Otro ejemplo, indicaciones en un parque. El visitante dice, me dijeron que el área de picnic está cerca. ¿Puedes señalarme dónde está? Y el guía dice, claro, ve por ese camino y exactamente al lado del kiosco verás las mesas de picnic. Ok, aquí está exactamente usado con el al lado. ¿Sí te fijas cómo podemos usarlo? Bueno, vamos a continuar. Su local está grande. Vemos que tiene mucha gente. ¡Felicidades! Sí, gracias. Sí es un poco más grande ahorita. Con la pandemia tuvimos que reducir porque era un poco más grande. Que vemos que muchos de extranjeros de pronto vienen aquí a probar tacos de parte de Estados Unidos, canadienses, coreanos, haitianos. Tiene mucha gente de todas partes, de todos lados del mundo. Vamos a empezar con la primera frase que dice, su local está grande. Vemos que tiene mucha gente. Aquí se refiere al tamaño del restaurante. En este contexto, el local, la sucursal, restaurante es lo mismo e indica que el tamaño es grande y que mucha gente va y come al lugar. La otra frase decía, sí es un poco más grande ahorita. Con la pandemia, que viene siendo COVID, con la pandemia tuvimos que reducir porque era más grande. Bueno, aquí indica que después de la pandemia lo redujeron de tamaño, pero ya está grande de nuevo. La palabra ahorita en español significa muchas cosas. Por ejemplo, ahorita ya inmediatamente. Ahorita en 15 minutos. Ahorita en una hora. Entonces, si
Siempre que escuchas ahorita, pues tienes que poner atención en el contexto para que no te confundas. Aquí en la conversación, ahorita se refiere a que está indicando que actualmente ya está grande. ¿Ok? La otra dice, vemos que muchos de extranjeros, déjame lo leo acá, vemos que muchos extranjeros de pronto vienen aquí a probar tacos de parte de Estados Unidos, canadienses, coreanos, haitianos, tiene mucha gente de todos lados del mundo. Vemos, esta palabra indica observación. Cuando ves, miras y observas algo. De pronto. Se refiere de repente, de sorpresa. Pero en este contexto es solo una expresión y la puedes usar así. Déjame, te doy dos ejemplos. Un ejemplo es cuando usamos de pronto, casualmente, y otro como si fuera una sorpresa. En una conversación casual, Juan, ¿vas a la fiesta esta noche? Y Pablo contesta, no lo sé, de pronto me quedo en casa a descansar. Esa es una conversación casual. Ahora vamos a usarlo con una situación de sorpresa. Al buscar las llaves de su auto, alguien dice, oh, de pronto las dejé en el escritorio. Se ve la sorpresa que las dejó en el escritorio. Bueno, la otra dice, a probar tacos. A probar tacos quiere decir comer, saborear la comida, saborear los tacos. Y dice la otra parte de la frase, de parte de Estados Unidos, canadienses, coreanos, haitianos, tiene mucha gente de todos lados del mundo. Aquí está mencionando a los extranjeros que visitan en este restaurante. Ok, aquí vemos y esta frase, esta palabra es muy común cuando estamos tratando de decir algo, pero no nos acordamos o no nos salen las palabras. Por ejemplo, en el inglés pudieran decir, whatchamacallit, algo así. En el español, nosotros decimos, y es así como lo decimos. Y ella dice, y esta presencia de extranjeros, como desde cuándo se empezó a hacer más notoria, digamos. Yo creo que esto empezó ahora de que pasó la pandemia. Vino mucho extranjero para acá. ¿Como en formato turista o ya le toca que algunos sean residentes? Digamos que vengan cotidianamente. Vamos a la primera frase. Esta presencia de extranjeros, ¿como desde cuándo se empezó a hacer más notoria? Digamos. Aquí está preguntando desde cuándo ha aumentado el número de extranjeros que visitan el área. Aquí podría contestar con fechas o haciendo mención a una cita específica. Por ejemplo, ¿desde cuándo empezó la feria? Desde el 17 de marzo. Otro ejemplo, ¿desde cuándo le empezó la fiebre? Empezó en Navidad, ¿sí? Estamos viendo aquí una cita específica y aquí una fecha específica. Y él contesta, yo creo que esto empezó ahora que pasó la pandemia. Vino mucho extranjero para acá. Aquí nos está diciendo una cita específica, ¿verdad? Que todo empezó en la pandemia de COVID. Bueno, vamos a seguir leyendo. Van pasando algunos.
sí se da cuenta, van pasando algunos. Y ya con lo que del internet y todo eso, como que les ayuda un poco más. Y ya la comida como es tradicional, este día, mira, tenemos tortilla azul, es muy llamativo para ellos, ¿verdad? La tortilla, guacamole, les gusta mucho el nopal, la cebolla, es algo tradicional, es un taco bien hecho y mexicano. Bueno, vamos a empezar. Dice esta frase. Este día, mira, tenemos tortilla azul. Aquí hablan de que tienen una tortilla de color azul. Al decir este día, aquí, este día, se refieren a hoy. Por ejemplo, este día tengo que presentar un proyecto. Este día voy a jugar fútbol. Así puedes usar esta frase y es una frase muy común. Vamos con la otra. Es muy llamativo para ellos, ¿verdad? Esta pregunta indica que al americano le llama la atención la tortilla azul y la puedes usar así. Déjame, te doy 2 ejemplos. Ejemplo número 1. Mario, tu carro es muy llamativo, ¿ok? Pero habrá que poner atención en esto porque tenemos que cambiar dependiendo de si es femenino o masculino la frase. Carro es masculino, entonces tendríamos que decir llamativo. El carro es muy llamativo. Y te voy a dar un ejemplo de femenino. Alicia, no camines con esa bolsa en la noche. Es muy llamativa. La bolsa es una palabra femenina, así que tenemos que usar llamativa. ¿Sí? Esto es un punto importante que tenemos que ver. Pero vamos a la siguiente. Las tortillas, el guacamole, les gusta mucho el nopal, la cebolla, es algo tradicional, es un taco bien hecho y mexicano. Aquí nos está explicando que a los americanos les gusta mucho la comida tradicional de México, como las tortillas, guacamole, el nopal, la cebolla, y que el taco que ellos hacen es un taco bien elaborado. Exactamente, digamos que tradicionalmente, ¿qué es lo que más les gusta a los extranjeros? ¿O qué le piden? Y él contesta, tacos de, de longaniza y cecina, cecina natural. Aquí trata de decir que piden más longaniza. Pero vamos a la primera parte que es esto amarillo. ¿Qué es lo que más les gusta a los extranjeros o qué le piden? Ella pregunta. Aquí está preguntando cuál es la comida que los extranjeros ordenan. La primera pregunta de qué es lo que más les gusta es una pregunta muy común y ya se la saben. Pero la pregunta número 2 es ¿qué le piden? Posiblemente es una pregunta nueva. En el contexto del restaurante se refiere a la orden, pero la podemos usar en diferentes contextos. Por ejemplo, en una tienda, la dependiente dice, ¿en qué puedo ayudarte? Y el cliente, estoy buscando un regalo para mi hermana. ¿Qué le piden las mujeres jóvenes generalmente? ¿Sí? Ahí estamos usando ¿qué le piden? En la escuela, la maestra les pregunta a los estudiantes, ¿qué le piden a un libro para ser comprado? Y el estudiante contesta, que sea corto, que tenga dibujos, que sea barato y que sea de misterio. ¿Sí? Aquí estamos agregando
¿Qué le piden? ¿Cuáles son las características? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Otra parte de la conversación. Y ustedes, como locales, ¿cómo se sienten ahora con la visita de extranjeros? ¿Les gustan? ¿Los ven bien? Y él contesta, no, sí nos gusta. Al contrario, es para que le echemos un poco más de ganas y compitamos con otras empresas de lo que venden de comida. ¿Cómo se sienten? Esta pregunta que dice, ¿cómo se sienten ahora con la visita de los extranjeros? ¿Les gustan? ¿Los ven bien? Aquí, en la primera pregunta, ella quiere saber si los extranjeros los hacen sentir incómodos al visitar sus lugares. Y la segunda pregunta son dos en realidad en una misma, porque ¿les gustan? Es una pregunta. Y la otra, ¿y los ven bien? Es otra pregunta. Les gustan se refiere si al mexicano le gusta que el extranjero visite, ¿sí? Y los ven bien se refiere cómo ven, cómo observan a los extranjeros. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que sepas cómo usarlo. Diferente totalmente a la conversación que estamos teniendo, ¿ok? Vamos a usar, ¿y los ven bien? Esa frase la vamos a usar en una reunión de trabajo. Esta frase es muy común. El jefe dice, hemos rediseñado el logotipo de la empresa. ¿Los ven bien? ¿Cómo ven el logotipo? ¿Los ven bien? El empleado dice, sí, creo que la nueva versión transmite una imagen más moderna. Otro empleado contesta, los colores también son más vibrantes, los veo muy bien. ¿Sí se fijan cómo podemos usar los ven bien? Déjame te doy otro ejemplo. Al probarse ropa en una tienda, la dependiente dice, aquí tienes los pantalones que querías. ¿Los ven bien? La cliente contesta, sí, creo que me quedan bien de longitud, pero quizá necesito una talla más grande. El amigo del cliente, los veo un poco ajustados en la cintura. ¿Has probado la talla superior? ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes ciertas cosas? Que vamos a otra parte de la conversación. Dice, no, sí nos gusta. Al contrario, es para que le echemos un poco más de ganas y compitamos con otras empresas de lo que venden de comida. Cuando tú dices, no, sí nos gusta, quiere decir que sí les gusta. Es fácil confundirse cuando ves un sí y un no juntos, ¿verdad? Pero piensen en la tonalidad. No, sí nos gustan. ¿Se fijan? Claramente estoy diciendo que sí nos gusta. Al contrario, es para que le echemos un poco más de ganas y compitamos con empresas de lo que venden comida. Este párrafo dice que la visita de los extranjeros ha puesto a trabajar más duro porque de esa manera compiten con otras compañías que también venden comida. Pero aquí la frase que es muy común e importante saber es echarle un poco más de ganas. Se refiere a esforzarse más. Te voy a dar dos ejemplos para que veas cómo las podemos usar. En el trabajo, el jefe dice, últimamente he notado que el rendimiento no es el esperado. Necesitamos que todos echen un poco más de ganas, que se esfuercen más.
Y el empleado contesta, entendido, trabajaré más diligentemente para mejorar los resultados. ¿Sí? Él está diciendo que sí se va a esforzar. Otro ejemplo, en un equipo deportivo, el entrenador dice, estamos cerca de la competencia y necesitamos que todos le echemos un poco más de ganas en los entrenamientos. El jugador dice, entendido, entrenaré más fuerte y me esforzaré al máximo. Ahí está, esforzar al máximo. Bueno, vamos a la siguiente parte de la conversación. Nosotros somos 5 hermanos y tenemos cada quien sucursal, pero esta es la matriz de todas. De todas aquellas sucursales, esta es la mamá gallina. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Nosotros somos 5 hermanos y tenemos cada quien sucursal, pero esta es la matriz. Este párrafo indica que entre la familia ya tienen 5 restaurantes, pero que ese restaurante fue el primero que se abrió, es el original, es la matriz, ¿sí? Y la mamá gallina y la matriz significan lo mismo, son lo mismo en este contexto del restaurante, sucursal o local. Solo que uno es más formal que el otro. ¿Cuál será el más formal? Por supuesto que la matriz, ¿verdad? Pero existen diferentes maneras de usar la mamá gallina. Por ejemplo, cuando estás expresando una preocupación maternal, te voy a dar un ejemplo. Una madre preocupada le dice a su hijo antes de salir, no te olvides de ponerte el abrigo. La mamá gallina siempre se preocupa por sus hijos, ¿sí? Otro ejemplo que es un tono juguetón. Un grupo de amigos planea hacer una actividad al aire libre y uno de ellos dice, vamos a tener cuidado y seguir las reglas. No queremos que la mamá gallina se preocupe demasiado por nosotros. ¿Sí? Ahí está otra manera de utilizar la mamá gallina. Bueno, vamos a continuar con la conversación. Oiga, y por ejemplo de los precios. ¿Ustedes conservan los precios normales para todos los extranjeros? ¿No? Él contesta, es igual al mexicano y al extranjero es el mismo precio. Cuando ella pregunta, ¿ustedes conservan los precios normales para todos los extranjeros? No, aquí la chica pregunta si se les cobra lo mismo a los extranjeros y a los que viven ahí. Y esto es lo que contesta el dueño. Es igual al mexicano y al extranjero, es el mismo precio. El dueño del restaurante indica que es igual el precio que se le da al mexicano y al extranjero. Digamos cómo encontrar este local. Y el señor dice, aporta a la nave mayor de la Merced. Es la puerta 16, Taquería Los Gordos. Se nota, ¿verdad? 16 al costado de la iglesia de La Palma, a un lado de los dulces del mercado de dulces de la Merced. Díganos cómo encontrar este local. Aquí la chica quiere que dé la ubicación de cómo llegar a ese restaurante para quienes les interesen ir a comer. Y él pues da la ubicación sin dar exactamente un domicilio, da las calles más o menos por donde es ahí. Todo esto yo no sabría cómo llegar, yo tendría que preguntar. Así que yo escribiría en un papelito y le diría, ¿dónde está este lugar?
porque son muchas opciones para dónde está ese lugar, ¿verdad? Y es así como el dueño da las instrucciones de cómo llegar a su restaurante en la Ciudad de México. Gracias por acompañarme una vez más a este podcast. Déjenme sus opiniones y no se les olvide suscribirse. Nos vemos al próximo. Hasta luego.